Abrir un espacio para dedicarlo a los temas emocionales, a la salud mental en definitiva. Y es que vamos a hablar de depresión y lo vamos a hacer como siempre con nuestra psicóloga especialista y de cabecera de este programa, con Natalia Pedrajas, porque además de porque se acerca la Navidad y para mucha gente es un periodo triste porque no tienen consigo o porque han perdido seres queridos, por ejemplo, bueno, pues no solamente por eso, sino por muchos otros factores podemos tener una depresión. Y para identificar los tipos de depresión que tenemos, las causas que nos pueden llevar a ella y sobre todo lo más importante, para saber qué podemos hacer para salir de esa depresión, pues tenemos con nosotros a Natalia Pedrajas. Natalia, muy buenos días y bienvenida a esta tu casa, Radio Internacional. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, depresión. Ya sé que a simple vista o así a priori puede ser un tema deprimente, nunca mejor dicho, pero la ventaja es que podemos hacer cosas por salir de ella, ¿no? Pero lo primero, sin un buen diagnóstico, sin ser conscientes de un problema, mala solución le podremos poner. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuándo se puede decir que estamos ante una depresión? Bueno, pues la verdad es que es bastante habitual en algún momento de nuestra vida sentir una especie de bajones, ¿no? De vez en cuando, que son esa tristeza emocional que siempre hemos hablado que tan sabia es, porque acordaros de que la tristeza cumple una función interesantísima en nosotros y en nuestro cuerpo, y es que nos está informando de algo. Y si no la escuchamos o la ignoramos, pues probablemente no tengamos eso que nos está queriendo decir, no tengamos esa información tan valiosa. Fijaros que la tristeza es la que se considera la emoción más inteligente. Es la que nos ayuda a pensar. Es ese gesto que hacemos como cuando nos encerramos en nosotros mismos, que tenemos los hombros encogidos, nos abrazamos y entonces nos ponemos con la cabeza así como cabizbaja y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, ¿por qué estoy así? Y empezamos a pensar y a darle vueltas. Bueno, pues eso precisamente es lo que hace la tristeza, la emoción más inteligente que nos ayuda a pensar y si la utilizamos adecuadamente a tomar decisiones y buscar soluciones, que eso es lo más interesante. Pero ¿qué pasa? Que hay veces, como tú bien dices, ¿cuál es ese primer síntoma que nos dice a lo mejor algo no anda bien? Pues que hay veces que nos encerramos en ese sentir y en ese pensar, pero no encontramos las soluciones. No las encontramos y no somos capaces de mirar hacia adelante y de que esa tristeza sea funcional. Y nos vamos a la parte más disfuncional de la emoción de la tristeza, que es precisamente esa depresión. Ahí cuando entendamos que no somos capaces de buscar soluciones o que ni siquiera encontramos el problema que nos hace estar así, pues es cuando podemos dar un signo de alarma de necesitamos ayuda, porque esto ya no es algo que el cuerpo se vaya a autorregular, sino que necesitamos a alguien que nos abra un poquito una ventana, ¿no? ¿Y qué síntomas más específicos podemos tener de que no solamente estamos tristes por algún motivo, sino que hay algo más de fondo que está ahí latente que no nos acabamos de quitar de encima? Sí, pues mira, hay varios y pueden suceder en distintos momentos del día o también de una forma más intensa o menos intensa. Pero precisamente porque esa tristeza tiene la función de recogerte y de quedarte parado y paralizado, ¿no? Es que no nos apetece hacer nada. Fijaros qué simbólico es esto. Cuando tú estás triste es que no te apetece comer, no te apetece salir a la calle, no te apetece hacer actividades, estás así como recogido en ti mismo o en ti misma. Entonces, precisamente estos son los síntomas que luego específicamente, si van a más, pues claro, nos van a impedir tener una vida saludable y probablemente hacer actividades de nuestra vida cotidiana, como incluso pues poder ir a trabajar. Entonces, desde lo que es todo lo que podamos relacionar con la parálisis, porque la tristeza lo que hace es reducir nuestras funciones básicas, porque lo que quiere es que pensemos y busquemos soluciones, pero claro, si no funciona adecuadamente no las encontramos. Entonces, pues desde esa pérdida de apetito, ese sentimiento de desesperanza, ese sentimiento de vacío, también no dormir, pues no poder conciliar el sueño adecuadamente, y bueno, ya en último lugar pues también está todo lo que tiene que ver con la fatiga, la pérdida de energía, ¿no? Y la pérdida de motivación
y el deseo de hacer pues cosas del día a día que antes te producían placer y que ahora pues tienes una pérdida de interés en general, ¿no? De todo lo que acontece a tu vida. En último caso, pues ya serían esos pensamientos de suicidio cuando estamos ante casos muy graves, ¿no? Cuando ya realmente necesitamos pues una ayuda mucho más especializada. Y si estamos claramente, ya sabemos ese diagnóstico, que tenemos esa depresión, ¿cómo podemos tratarla? ¿Qué tratamientos hay para ello? Pues mira, desde la psicología siempre nos advierten de que existen muchos enfoques para poder tratar la depresión y que a cada persona le puede venir más o mejor un enfoque teórico que otro. Pero en cualquier caso siempre estaremos ante probablemente un enfoque terapéutico llamado cognitivo-conductual. Se trata de que esos pensamientos que tú estás teniendo, esa tristeza que te está diciendo que pienses, bueno, pues precisamente a nivel cognitivo esos pensamientos no te están beneficiando para poder ir a seguir avanzando y alcanzar ese bienestar desde el que venías, ¿no? Entonces es probable que toda esa terapia cognitiva y ese trabajo de los pensamientos más negativos y de cómo estamos en nuestra espiral, ¿no? Intentando dar vueltas a algún lado pero no saliendo, pues es cuando la terapia cognitivo sea una de las terapias fundamentales que se utilizan en el tema de la depresión. Es bueno, ya que hay que pensar, pensemos, pero pensemos bien y pensemos de forma adecuada, racional, objetiva y sobre todo realista, porque muchas veces lo que nos ocurre en las personas que bueno, pues que vienen a consulta y tienen depresión es que tienen pues unas creencias y unos absolutismos que no les llevan a ningún lado, ¿no? Yo no voy a poder salir nunca de esto, o todas las cosas que me pasan son porque soy así. Entonces este tipo de frases que nos decimos a nosotros mismos a nivel cognitivo son muy dañinas y hacen precisamente que nos quedemos absolutamente paralizados. Y luego, complementariamente a eso, muchas veces antes de que toda la terapia cognitiva pueda surgir su efecto y de que podamos hacer todo ese trabajo a nivel mental y también a nivel emocional, pues bueno, está todo lo que tiene que ver con la terapia conductual, ¿no? Es bueno, hagamos acciones, ayudemos a la persona a realizar estas acciones y estas actividades que van a venir también en el día a día y que son tan saludables. Entonces, todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables, de alimentación consciente, que también hemos hablado mucho en este programa, de actividades placenteras a nivel físico, que también hemos visto cómo nos dan muchísimo bienestar a nivel cerebral, pues eso hace que se complemente, ¿no? Entonces, por un lado hay que trabajar a nivel estático de pensamiento y cognitivamente, y por otro lado siempre es bueno complementarlo pues también a nivel conductual. Entonces, si juntas los dos enfoques, nosotros lo llamamos terapia cognitivo-conductual, y esto la gente pues lo entiende muy bien. Claro, hay personas que este tipo de terapia pues no les viene muy bien, porque a lo mejor pues no entran, no la entienden, no cuadra con su forma de estar en el mundo, de sentir, de pensar. Bueno, afortunadamente la psicología ha avanzado tantísimo como para procurar distintos enfoques según qué persona. Entonces hemos visto cómo a través de la terapia con animales, por ejemplo, se atiende muy bien a personas que están en depresión en sus domicilios, por ejemplo, o también todo lo relacionado con un enfoque mucho más emocional, ¿no? Partiendo solamente de toda esa cúmulo de emociones y de cómo poco a poco a partir de ahí y sintiéndose, pues pueden ir avanzando en su día a día. Y ya os digo que hay muchos enfoques y todos tienen eso en común en que van combinando cosas, ¿no? Digamos que no hay una fórmula única y mágica que ayude a la gente a salir de la depresión, sino que hay que encontrar la manera en la que tú vas haciendo camino y eso con tu terapeuta te va ayudando a tener mayor bienestar. Natalia, está también con nosotros en el estudio Maribel Berzosa, que te quería transmitir algunas preguntas. Adelante, sí, Maribel. Hola Natalia. No, yo creo que es una de las enfermedades
tremendas, terrible, porque además tiene muchas veces, y tú me dirás si no es así, la incomprensión de la gente de alrededor, porque como no es un brazo roto, ni es una pierna, no es algo que se ve de una manera física, a veces se confunde con eso que solemos decir, hoy estoy un poco depresiva, hoy estoy pasando una mala época. La depresión en sí, como lo estás definiendo, es algo gravísimo. Yo, por desgracia, he tenido hace muy pocos días un caso muy cercano que ha acabado muy mal. Entonces dices, todo en la vida, se tiene todo en la vida, juventud, belleza, carrera brillante, situación económica, absolutamente todo. Entonces surge luego alrededor de la gente la pregunta constante, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? O si nos dimos cuenta, ¿qué pudimos hacer? Esto es corriente, ¿no? Claro, es que efectivamente, como tú dices, la depresión, cuando adquiere ese carácter, ¿no? Que ya no es un sentimiento que tú vas llevando un poco llevadero y que poco a poco, bueno, pues dices, oh, qué mala época, qué mala racha, pero bueno, cosa. Poco a poco puedo ir a acudir a ayuda profesional. Esto es importantísimo. La prevención es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, igual que si nos duele algo y no sabemos qué es, decimos, uy, voy a ir al médico y voy a ver qué es lo que pasa. Pues en lo que es la psicología, pues deberíamos tener ya poco a poco la costumbre de decir, oye, hay algo que no me sienta bien, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, pues hay muchísimos profesionales a nuestra disposición donde podemos hacer eso. Pero como tú dices, cuando ya no es ese sentimiento de hay algo que no va bien, estoy pasando una mala racha, no me encuentro bien, me encuentro fatigado, sino que ya realmente estamos diagnosticados, incluso hemos ido a un profesional y nos ha dado pues esa etiqueta diagnóstica de que puede que, bueno, pues que todo concuerda, ¿no? Que estar en un estadio depresivo, pues realmente eso es cuando el trastorno se convierte en más externalizante, que llamamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que un trastorno se ha convertido en externalizante, es cuando empieza la gente de alrededor a darse cuenta de que efectivamente eso es así. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos mucho desconocimiento. Y las personas de alrededor sufren cuando una persona está en depresión y cuando además es un familiar cercano, pero tienen mucho desconocimiento de cómo acceder a esa persona, de cómo ayudar o de cómo pues comportarse, incluso si están viviendo con él o si son un miembro de la familia, incluso qué decir. Para eso fundamentalmente también es la ayuda terapéutica, claro, para que el terapeuta pueda ir a hablar y sobre todo a entender y comprender y empatizar con esas personas que están alrededor, que también están sufriendo en su medida, están sufriendo y se están dando cuenta de que hay una persona que poco a poco se está consumiendo. Y cómo tenemos que ser conscientes de que a veces vamos a poder ayudar y que a veces no vamos a poder ayudar, pero nosotros estamos tranquilos. Lo que no puede ser es que pase algo, alguna desgracia y nos quedemos con un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Pues es, no, bueno, yo ayudé todo lo que pude, me informé, estuve ahí para lo que necesito, pero claro, no somos los salvadores, ¿no? de mucha gente. Pero sí que es importante sobre todo tener esa ayuda terapéutica que no solamente es para la persona, sino para los familiares. Porque fíjate, a nosotros lo que nos ocurre muchísimo, es que cuando el paciente depresivo no llama a terapia, llama a aquella persona que, bueno, que está en ese momento de decir, uy, me está yendo mal, me han dado la etiqueta, yo no me encuentro bien, fíjate, y tiene esa conciencia de enfermedad y quiere cambiar. Ese es un porcentaje de la población que tiene depresión que efectivamente la padece y quiere cambiar, pero es muy pequeño. La mayoría de las veces quien nos llama es un familiar, porque está preocupado. Pero la propia persona no es ni siquiera capaz de llamar y muchas veces ni siquiera quiere recibir ayuda, porque claro, para poder no recibir reconoce ayuda la enfermedad. Tienes que pasar por tu propio análisis. Claro, no lo reconoce. De necesito ayuda. Y eso es pues otro estadio, ¿no? Por así decirlo, cuando ni siquiera hay conciencia de enfermedad, pero la enfermedad está, o la disfuncionalidad o la dificultad, ¿no? Como queramos llamarlo. Entonces, precisamente en ese momento en el que nos llama el familiar, nosotros siempre decimos lo mismo. Podemos ir al domicilio y podemos ayudarte a ti, que estás junto a esa persona que está sufriendo y por lo tanto estás sufriendo tú y quieres ayudarle. Pero no podemos ayudar a alguien que no tiene conciencia de enfermedad, porque es estar mirando a una persona y frustrándola continuamente hasta que, bueno, pues hasta que probablemente pues no nos quiera volver a ver, ¿no? Entonces eso no es terapéutico. Pero lo que sí que es terapéutico, y esto es muy importante que se diga aquí también en la radio, es que
la gente de alrededor puede hacer muchas cosas si está bien asesorado y bien informado. Y incluso lo que nos ha pasado muchas veces es que trabajando con el entorno, luego finalmente en esa espiral terapéutica y de bienestar se ha unido el paciente finalmente a recuperarse y a poder poner mayor bienestar en su vida. Entonces, claro, esto al final tiene que ver mucho con el momento en el que estamos en la sociedad en la que vivimos, que sabemos perfectamente que si nos duele un tobillo nos tenemos que ir corriendo al médico, y si le duele el tobillo a alguien, pues que es a lo mejor lo que tenemos que hacer en los primeros momentos y cómo podemos ayudarle, pero no lo tenemos tan claro con pues, las dificultades emocionales, las enfermedades psicológicas, ¿no? Y todo este campo de la salud mental. Es difícil, sí. Natalia, has dicho que una de las características de las personas que están deprimidas es la apatía, es decir, la falta de ganas de hacer nada. Pero por otra parte me pregunto, ¿cómo se puede conseguir que una persona que padece depresión esté motivada o haga lo necesario para salir de esa depresión cuando la propia depresión implica la falta de voluntad de hacer absolutamente nada? ¿No es un círculo vicioso? Sí, es muy complejo. Además, bueno, nosotros siempre tenemos mucha relación con neurólogos y con psiquiatras. Y esta parte de la medicina y de la genética también nos ayuda a comprender que hay ciertas, para que la gente lo entienda, hay ciertos mecanismos dentro del cerebro que son condicionados muy a nivel genético, que tienen que ver con esos famosos neurotransmisores que ya empezamos todos a oír en muchos momentos, ¿no? De nuestra vida adulta. Siempre viene por ahí alguna palabra o algún artículo que te encuentras de cómo te hablan de que el cerebro funciona igual que funciona pues tu rodilla o igual que funciona tu estómago. Es decir, en algunos momentos se enferma a nivel biológico, ¿no? En ese sentido, y está pues condicionado desde la biología más pura. Entonces, en esos casos sí que es bueno identificar pues que hay ciertos fármacos y psicofármacos, pero que deben de ser de una ayuda puntual y que ayuden a la persona a autorregularse. Yo siempre les explico a las personas lo mismo. Nosotros las mujeres hay veces que tenemos algún problema hormonal y entonces normalmente aquellos que tenemos ovarios poliquísticos, ¿no?, que se llaman, que esto pues cualquier mujer que me oiga probablemente lo entienda perfectamente, pues diga, bueno, pues yo he ido y me ha dicho el ginecólogo que me tengo que tomar una pastillita para regular hormonalmente mi ovario, pero que es algo puntual. Es decir, que yo me tomo la pastilla, regulo hormonalmente el ovario y entonces ya pues empiezo a tener un funcionamiento adecuado y entonces eso hace pues que mi cuerpo haya aprendido de una determinada manera. Bueno, pues en realidad la psicofarmacología debería a utilizarse de esa forma. Es decir, deberíamos poder ayudar puntualmente a nuestro cerebro a que se regulara en todos esos neurotransmisores que existen en nuestra cabeza que hacen que el funcionamiento sea adecuado, pero esto es absolutamente pues no ayuda en absoluto si no le incorporamos lo que es la terapia psicológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desgraciadamente en la sociedad en la que estamos? Pues que nos vamos, nos tomamos esa pastilla que nos da normalmente porque es algo rápido, fácil y no requiere esfuerzo, pero claro, a largo plazo, pues tanto el cuerpo como el cerebro se habitúa a una medicación, entonces hay que subir la dosis, y vienen muchísimos efectos secundarios porque tengamos en cuenta que estamos estimulando de manera química al cerebro. Entonces esto se puede hacer de manera puntual y probablemente existen, y ya os lo digo, hay muchísimas evidencias científicas de toda esta ciencia de la farmacología, pero claro, no podemos abusar como estamos abusando de todo esto. Entonces, claro, en esos casos mayores donde efectivamente se necesita esta ayuda puntual es esencial, pero la terapia psicológica tiene que estar siempre y tiene que estar ahí de refuerzo y de complemento siempre, ¿no? Y luego, en los casos en los que a lo mejor no se requiera, pues efectivamente esa adenonia, esa apatía que tenemos en esos estados depresivos hay que trabajarla
desde la raíz, desde el de dónde, qué es a ti lo que te moviliza o lo que te paraliza. Y entonces hay que ir a buscar todas esas motivaciones, todos esos reforzadores internos y a veces también externos que la persona no está viendo, no los está integrando en su discurso y que precisamente le llaman a la acción, ¿no? Hay una compañera de trabajo que también ha hablado aquí en este programa, que se llama Katia Vázquez, que dice, la gente se tiene que enfadar para poder accionar, ¿no? Entonces muchas veces cuando trabajamos de la tristeza hacia la acción, decimos, bueno, hay que pasar a la rabia. O sea, tú estás triste, pero a su vez, ¿qué es lo que te está enfadando de este mundo para poder pasar a la rabia y ponerle una solución, ¿no? Entonces, esa terapia emocional lo que hace precisamente es ayudar a que la gente ya encontró la emoción de la tristeza, está clarísimo, pero no le funcionó, encuentra la emoción de la rabia que hay en ti para que te lleve a la acción, ¿no? Esa sería... bueno, pues una de las posibles respuestas que te puedo dar a esa pregunta complejísima, ¿no? Sí, no, que evidentemente. es el kit de la cuestión. Nos hemos quedado sin tiempo, no es que nos estemos quedando, es que nos hemos quedado sin tiempo, querida Natalia, lo cual lamento muchísimo porque quería someter a tu criterio, pero si te parece lo dejamos para la semana que viene. ¿Cómo Claro afrontar que sí. la depresión navideña? ¿Qué cosas se te ocurren para afrontar esas personas que, por ejemplo, por haber perdido recientemente a un familiar, pues llega la Navidad y es una época especialmente complicada? ¿Qué podemos hacer ahí a nivel psicológico para afrontar estas fechas que para muchas personas van a ser especialmente complicadas? Si te parece, ese tema, si te parece interesante y pertinente, pues lo podríamos tratar la semana que viene. Me lo apunto y lo tratamos la semana que viene. Fenomenal. Natalia Pedrajas, nuestra psicóloga en casa, muchísimas gracias por Un haber abrazo, estado con Natalia. nosotros y hasta la próxima semana. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Gracias.